con, con que queremos amar más al Señor, pero sentimos que no podemos, ¿verdad? ¿No se siente a veces así? Que quiere darle más al Señor, pero que hay algo que no lo deja. De pronto podemos estar batallando con el mundo, con las ofertas del mundo. Entonces vamos a orar al Señor para que nuestro corazón se prepare en esta noche para escuchar su mensaje, su palabra, y que Él hable como Él quiera, sutilmente o de manera fuerte, como Él quiera, pero que nosotros lo necesitamos. Amén. Ahí sentado puede hacerlo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor. Te bendecimos, Dios. Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu poder, Señor. Y creemos, Dios, que tú estás aquí en medio nuestro porque tú lo prometiste, Señor. Creemos que tú inclinas tu oído a nuestro clamor, a nuestra oración, Señor. Que tú no eres ajeno a nuestras necesidades, sino que tú eres un Padre bueno, que toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Por eso hoy nos exponemos delante de ti tal y como somos, Señor, sin pretensiones, sin querer ocultar nada delante de ti, Señor, pues no podemos hacerlo, Señor. Tú lo escudriñas todo hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú lo sabes todo y no podemos, Señor, huir de tu espíritu. Tú sabes, Señor, de nuestras necesidades. Tú sabes de nuestras limitaciones. Tú sabes de nuestras luchas. Tú sabes, Señor, de lo que estamos viviendo a diario, Señor, en nuestra vida cotidiana, pero en nuestro espíritu, en nuestra alma también, Señor. Tú sabes de esas cosas que tal vez a muchos no le contamos, Señor, porque son secretos o porque tal vez creemos, y seguramente es así, Señor, que no pueden hacer nada por nosotros, pero tú sí puedes, Señor. Tú sí puedes, tú puedes hacer lo imposible. Tú puedes hacer lo que el hombre no puede hacer. Tú puedes hacer lo que la medicina no puede hacer. Tú puedes hacer lo que aún nosotros mismos no podemos hacer por nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, que a través de tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón, y tu palabra, que es espíritu y que es vida, Señor, ministre a nuestro ser, nos edifique y nos llene, Señor, de tu presencia. Nos llene, Señor, y nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Señor. Que tu palabra, Dios, nos santifique, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, Dios, porque tú no te quedas callado, tú hablas. Ahora permite, Señor, que nosotros estemos atentos, que escuchemos tu voz, Señor, que no perdamos la oportunidad, Señor, de escucharte, que no perdamos esta oportunidad que tú nos das, Señor, que has preparado en esta noche para que podamos oír tu preciosa voz, Señor, y ser edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Rey. Hosana. Hosana, una palabra que hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos han dicho esa palabra alguna vez en sus oraciones? Le han dicho al Señor Hosana, y la encontramos en la palabra de Dios. Resulta que en la palabra de Dios se menciona esta palabra 5 veces nomás, 5 veces. Y en la versión Reina Valera, le cuento, porque en las versiones actuales, en las versiones modernas o parafraseadas, que no son equivocadas, ¿no? Sino que son más modernas para entender mejor, ya ni siquiera está esa palabra, ya no está. Pero en la Reina Valera todavía está, en la del 60, y dice, y se encuentra 5 veces, 5 veces. Y en una de esas veces, y bueno, y lo interesante del asunto es que esta palabra se encuentra dentro del mismo contexto las mismas 5 veces. Solamente se encuentra en el Evangelio, en 3 de los 4 Evangelios. Lucas no la menciona, solamente Mateo, Marcos y Juan. Y se encuentra dentro de la entrada triunfal, la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. O para que lo entienda más, si usted es de la tradición, si viene de la tradición como yo, del Domingo de Ramos. ¿Listo? En ese contexto se dice Hosana. Hosana al hijo de David, decía la gente, y otros querían callarlos. Y voy a leer ahí en Marcos como dice: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y repetían: Hosana
en las alturas. Amén. Y entonces escuchamos esa palabra y hasta la cantamos. El domingo la cantamos, ¿no? Hosana. Y me gocé yo de esa canción el domingo. Les cuento, mis hermanos, se escuchó la iglesia alabando al Señor, y no hay nada que a uno como ministro de alabanza le guste más que la iglesia se involucre en ese cántico espiritual y en ese cántico universal, porque los ángeles cantan, mi hermano, y porque es como un río. Y yo le digo, en este momento, hace un ratico nosotros cantamos y terminamos de cantar, ¿cierto? Pero en otro lugar del mundo ese río está empezando otra vez, y alguien está cantándole al Señor en otro lugar del mundo. Y cuando esa persona o ese grupo termine, alguien va a empezar en otra parte del mundo. Y es como un río que no cesa, que no se detiene. Continuamente en la tierra se proclama el nombre del Señor y se dice Hosana en las alturas. Pero en los cielos también los ángeles cantan y dicen santo, santo. Pero ¿qué es Hosana? ¿Por qué tanto hablar de Hosana? ¿Y qué significa Hosana? ¿Cierto? Y de pronto alguno hoy se va a enterar de qué significa Hosana. De pronto alguien dice, sí, yo decía eso, pero ni idea. De pronto pensé que era otra cosa distinta. Y resulta que Hosana viene de dos palabras hebreas que se unen y que conforman esta palabra nueva. Y la primera raíz de esta palabra es Yasha, que significa amparar, ayudar, conservar, defender, favorecer, guardar, librar, rescatar, salvar, socorrer, vengar. Y victoria también significa muchas cosas que tienen que ver con salvación, con ayuda, ¿cierto? Por eso cuando gritaban Hosana es como pedir ayuda, como pedir auxilio. Pero interesantemente, la segunda palabrita que la conforma es na, del hebreo, na, así. Y a mí se me ocurre, yo la verdad no lo he investigado, pero se me ocurre que es como la vocecita de un bebé, como un primer balbuceo de un bebé. Se me ocurre que puede decir es un bebecito diciendo na, na, na. Y por querer pedir ayuda o auxilio, ¿cierto? Y resulta que esta palabra na, que es una súplica, significa ahora. Y es un ruego, es una súplica, es una petición, pero de lo profundo del corazón. Na. Y entonces al unir estas dos palabras conforman Hosana. Y el significado de la palabra en conjunto es sálvame ahora, ayúdame ahora. Ahora, no más tardecito, no después, no mañana. Ahora mismo es que necesito que me ayudes. Ahora mismo es que necesito salvación. Pero es una palabra que no solamente está involucrada dentro de lo que es una súplica, sino que también es una palabra que connota exaltación y adoración, alabanza, reconociendo que en esa persona, es decir, en Jesucristo, que fue la persona a la que se le dijo, solo en Él había salvación, solo Él podía socorrer. Era una palabra que el pueblo estaba reteniendo hasta el día en que llegara el Mesías. Por eso es tan importante ese momento en el que el Señor Jesús entra a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesucristo. Se está cumpliendo ahí el Salmo 24, ¿cierto? Que entre el Rey de Gloria. Y está entrando Jesús montado en un burro. Montado en un burro, hermano, sin corona, sin un traje especial, ni mucho menos, pero todo el mundo gritando Hosana al Hijo de David. Pero es muy curioso que a los 8 días, ni siquiera a los 8 días, a los 5 días, los mismos que estaban gritando Hosana, que estaban gritando crucifícale. Al mismo que estaban recibiendo, diciéndole Rey soberano, Rey de reyes, el Mesías, mi Salvador, sálvame, Señor, estaban diciendo crucifíquenlo y entréguennos a Barrabás. Tremendo, ¿no? ¿No le parece eso terrible? Y yo creo que eso pasa porque la gente no entendió.
no entendía lo que estaba diciendo, como de pronto algunos no entendíamos lo que quería decir la palabra Hosana, y ahora ya lo entendemos, ya lo sabemos, ¿cierto? Y es importante que nosotros escudriñemos la escritura, porque a través de la palabra es que podemos entender lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Así que esté muy atento hoy, porque hoy vamos a dar un viaje muy especial acerca de lo que es el Evangelio de Dios. En esa falta de entendimiento nos dice el profeta Oseas también que el pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y al predicar la palabra, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que la palabra de Dios es útil para dormir. No es útil para dormir. No es que voy a poner una predicación a ver si me agarra el sueñito. No, es útil para enseñar, es útil para instruir, mi hermano. Y yo me gozo que estamos viendo que algunos hermanos están procurando aprender más de la palabra, de escudriñar la palabra, de buscar lugares en donde enseñen la sana doctrina y prepararse. Eso es muy importante, mi hermano, es muy importante. Pero quiero advertirle, busque un buen lugar, porque ahora pulula de todo tipo de engaños, de todo tipo de malas enseñanzas, falsas doctrinas, y hay que estar alertas. Conocer la verdad, porque nos dice el Señor Jesucristo en Juan 8:32 que la verdad nos hará libres. Y hay que tener un cuidado, mi hermano, con esas nuevas revelaciones. Voy a insistir, y he insistido mucho últimamente acerca de las nuevas revelaciones. Cuidado con las nuevas revelaciones. Cuando vengan a hablarle de nuevas revelaciones, toda nueva revelación debe estar en la palabra de Dios. Dios me dijo, tiene que tener un fundamento bíblico. El Espíritu me mostró, tiene que tener un fundamento bíblico. Mucho cuidado con eso. Y entonces, hablando del Evangelio y comenzando en ese viaje del Evangelio, quiero hacerlo a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. No sé si usted sepa, pero esta carta es muy especial. Es un resumen de lo que es el Evangelio de Dios. Si a alguien le preguntaron que cuál sería el libro de la Biblia que a él le gustaría tener en caso tal de que se perdiera en una isla desierta y no tuviera nada más, y dijo el libro, la carta de los romanos, la carta a los romanos. Ahí está la síntesis del Evangelio, ¿Y qué significa Evangelio, mi hermano? Eso sí lo sabe, ¿cierto? Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y le tengo buenas noticias, mi hermano. Bueno, porque esa palabra evangelio también es de dos palabritas que la conforman. Buenas, que es Eva, y Gelio o Angelus, que de ahí también sale ángel, ¿cierto? Angelus, que es mensajero. Entonces es un mensaje bueno, es un buen mensaje, una buena noticia. Y dice el apóstol Pablo, comenzando en Romanos en el capítulo 1 versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios? Amén. Dice que es poder de Dios para el que cree. Dice que hay que creer en el Evangelio para que se convierta en ese poder de Dios. Pero también dice en el versículo 17 que el Evangelio nos revela cómo ser justificados. Por eso es que es poder de Dios, mi hermano, porque el Evangelio nos revela, nos muestra cómo ser justificados. Entonces me surgen dos preguntas ahí. Bueno, ¿y por qué voy a tener que creer? ¿Cierto? Porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Entonces, ¿por qué tendría que creer? El Evangelio es lo que me revela cómo ser justificado. Entonces, ¿por qué necesito ser justificado? O sea, ¿cuál es la buena noticia? A ver, con lo que quiero comenzar es con el hecho de que para poder hablar de una buena noticia se tiene que conocer primero que hay una mala noticia. Una mala noticia. Y no podemos dar una buena noticia sin una mala noticia. A ver, si una persona va al oncólogo, o va al médico, mejor dicho, va al médico, mejor, y resulta que el médico le dice: le tengo una muy buena noticia.
Le tengo ¿y cuál, doctor? ¿Cuál noticia? Usted no tiene cáncer. Entonces la persona dice, bueno, ¿y por qué eso para mí va a ser una buena noticia si yo no tenía cáncer? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Usted sabe, no sé, que tiene su dentadura perfecta y va al odontólogo y el odontólogo le dice, le tengo una buena noticia, usted tiene su dentadura perfecta. ¿Eso es una buena noticia? Pues no es tan buena noticia, ¿cierto? A ver, use un poquito su imaginación. Imagínese que en el último momento, cuando Noé ya tenía construida el arca y ya iba a venir el diluvio, Dios dice, ya no va a haber diluvio. ¿Eso sería una buena noticia? ¿Hasta qué punto, cierto? Pero ahora imaginemos que Dios le muestra a toda esa humanidad, a todo ese pueblo que estaba siempre de continuo inclinado hacia el mal, le muestra un video de cómo va a ser el diluvio, de cómo va a ser la destrucción que va a producir el diluvio. Y después de que le muestra todo ese video y todo lo que va a ocurrir con ellos, les dice, y les tengo una buena noticia, eso ya no lo voy a hacer. ¿Sería una buena noticia entonces? Ahí sí ya sería algo diferente, ¿cierto? Porque ya ellos ya lo han visto. Pues entonces, para hablar de una buena noticia, tenemos que hablar de una mala noticia. Y las malas noticias, mi hermano, mi hermana, es que en el versículo 18 del capítulo 1 dice que la ira de Dios viene sobre los pecadores. Ahí el apóstol Pablo empieza a desarrollar su tema. ¿Por qué es buena noticia el evangelio? Porque la ira de Dios viene. Fuerte el aplauso al Señor. Entonces, viene la ira de Dios sobre los pecadores. Y enseña más adelante en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, ahí la noticia todavía no está bien desarrollada, la mala noticia. Porque uno podría pensar, espera un momento, entonces, la mala noticia es para los pecadores. Pero, ¿quiénes son los pecadores? Y entonces el apóstol Pablo sigue hablando. Y en el capítulo 1, cuando usted lo lea allá en su casita, se va a encontrar que en el capítulo 1 el apóstol Pablo dice que los pecadores son los gentiles, o sea, los que no son judíos. Pero en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice que los pecadores también son los judíos, porque de pronto los judíos sacaban pecho y decían, no, allá los pecadores son los gentiles porque no conocen a Dios. Pero el apóstol Pablo, no, ustedes también son unos pecadores. Y en el capítulo 3 ya termina, concluye quiénes son los pecadores y dice, mejor dicho, ¿sabe qué? Toda la humanidad ha pecado. Porque dice en los versículos 11 y 12 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y en el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos, mi hermano. ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen, yo no sé por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Se ha escuchado esa frase? Sobre todo cuando les pasa a ellos, ¿no? Yo no sé por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Mi hermano, eso no ha pasado sino una sola vez, y pasó en la cruz. El único bueno es Dios. De resto, nadie es bueno. Todos nos hemos desviado y por lo tanto, la mala noticia es que todos merecemos la muerte. Esa es la mala noticia. Entonces, ahí es donde el evangelio empieza a ser una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos salvó. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la buena noticia. Cristo nos salvó. Quiero leerle, usted lo va a leer ahí también en la pantalla,
capítulo 3, versículos 22 al 26 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Quiénes creen en Él? Porque no hay diferencia, y aquí está ya metiéndolos a todos el apóstol Pablo, dice: no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo como justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente por su gracia. No hay nada, mi hermano, que usted y yo hagamos, que podamos hacer para ser justificados. Fue por su gracia, un regalo de Dios. Dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, ¿cierto? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Cuáles pecados? Los pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Escucha esa palabra, justicia, y termina diciendo: a fin de que Él, ¿quién? Dios, sea justificado, y Él que justifica. ¿A quién es? Al que es de la fe de Jesús. O sea, no solamente Él es el juez justo, sino que además Él es el que justifica. ¿Nosotros qué hacemos? Pecar. Eso le cuento. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Cristo nos salvó. Amén. Entonces surge una nueva pregunta, mi hermano: ¿de qué nos salvó el Señor? Porque podemos decir: Hosana, Señor, me salvaste y me sigues salvando, porque eso significa Hosana. Es un presente continuo. Salva ahora. ¿Mañana necesitamos ser salvados? ¿Sí o no? ¿Pasado mañana? ¿Y en un año? Siempre. Mientras estemos aquí y en esta carne, necesitamos salvación. Necesitamos la salvación del Señor. Hemos sido salvados, pero continuamos siendo salvados. ¿De qué? ¿De qué? Vamos a ver algunas cosas de las que el Señor nos ha salvado, que yo sé que usted las tiene claras, pero al final usted va de pronto a aprender algo diferente, algo no diferente, sino nuevo, algo nuevo, algo que de pronto no había contemplado. ¿De qué nos salvó? Nos salvó del pecado y de sus consecuencias, mi hermano. Eso es algo que usted y yo necesitamos tener siempre presente, porque la batalla contra el pecado puede ser porque no vemos al pecado con los ojos que debemos verlo. Y eso es algo en lo que yo insisto mucho en las clases. Tenemos que ver al pecado con los ojos que merece ser visto el pecado. Al pecado no se lo puede consentir. Al pecado no se lo puede darle cariñitos y contentamiento. No se le puede admitir en la vida al pecado. No se le puede dar cabida al pecado. Dice el apóstol Pablo que no debemos dar cabida al diablo. Y a veces damos oportunidad porque no vemos al pecado con los ojos que son. Y el ejemplo clásico que yo doy es el chisme. Ya me lo ha escuchado. Lo tenemos como una palabra de nuestro vocabulario normal, ¿cierto? Camine y le cuento un chisme. Hermano, el chisme es pecado. Borre esa palabra de su boca. Ni siquiera por chiste lo diga. Camine, tomamos un tintico y echamos chisme. No, hermano. Vea al pecado con los ojos que es. A partir del chisme y de ahí para allá. Todo. Porque Dios ve seriamente al pecado. Lo ve tan seriamente que envió a su Hijo a morir por el pecado. ¿No le parece que Dios lo ve muy serio? Muy serio. Así que el pecado ha sido de lo que el Señor nos ha salvado, y por supuesto de sus consecuencias. Mire lo que dice Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, mi hermano, a fin de que no sirvamos más al pecado, mi hermano. Ya no debemos servir más al pecado. El pecado nos separó de Dios. Si usted todavía no lo ve de esa manera,
puede estar contemplando al pecado de una manera que no es la correcta, y por eso tiene que luchar contra él. Por eso le queda a veces tan difícil pelear contra el pecado, porque no le ve, no contempla las consecuencias de ese pecado, y que por causa de él Cristo tuvo que morir, y que nosotros necesitamos ser libres de las consecuencias del pecado. Mire, en el capítulo, en los versículos 12 y 13 dice: no reine, o sea, no gobierne, no tome control el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando dice vuestros miembros, se está refiriendo específicamente a la parte física, a nuestro cuerpo: ojos, oídos, boca, manos, pies. Que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu, ya no esté siendo gobernado, ya no esté siendo manipulado por el pecado, porque ya hemos sido libres de eso. Y dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El pecado nos mató, mi hermano, pero si uno sigue viviendo en el pecado, está como muerto. Y dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque ¿qué? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi hermano, hemos sido libres del pecado. Ya no podemos vivir bajo el pecado y sus consecuencias. Ya usted no lo puede permitir más. El Señor murió en la cruz del Calvario y nos salvó del pecado. Eso lo debemos tener completamente claro y darle, insisto, al pecado el lugar que le corresponde. Pero también nos salvó el Señor ¿de qué? De la muerte. De la muerte. ¿Qué es la muerte? Cuando usted encuentra en la palabra de Dios esa palabra muerte, obviamente que no se está refiriendo a la muerte física, porque pues todos vamos a morir. Si el Señor no viene antes, vamos a morir físicamente. Está hablando de la muerte espiritual, que el significado de eso es separación eterna. Es estar separados eternamente del Señor. Y a veces entendemos mal, a veces creemos que los que estamos con Cristo somos los que vamos a vivir eternamente. Pues resulta que los que no están en Cristo también van a estar eternamente, pero eternamente muertos, pero no como sin sentir nada, no, sino separados de Dios, apartados de Dios. Y eso son malas noticias. Eso son malas noticias. ¿Qué nos dice la palabra? En Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mire, por la transgresión de Adán está refiriéndose ahí, vino y reinó ¿quién? La muerte, por causa del pecado. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para eso murió Cristo también, para que ya no estemos bajo la muerte y la maldición de la muerte, sino para tener vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Pero también nos dice el capítulo 8 versículo 2 que por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte, mi hermano. Eso son buenas noticias. Eso son buenas noticias. Ahí sería bueno que aplaudiera al Señor, por ejemplo. ¿Cierto? Son buenas noticias. Ya no vamos a, ya nuestro destino no es la muerte eterna, mi hermano. Y si usted todavía lo duda, entonces debe estar comprendiendo un poco lo que hoy estamos hablando en esta noche. Si usted todavía está dudando de cuál va a ser su destino y todavía piensa, entonces mi destino es la muerte eterna porque yo me encuentro mal en mis pecados, pues póngase a cuenta, mi hermano, porque para eso murió Cristo. Para eso Él tomó nuestro lugar, para eso Él se hizo maldición, para que nosotros fuéramos libres y salvos de la muerte, de la separación eterna. Pero también nos salvó del mundo, de ese sistema caído. No del mundo de este planeta, no, porque estamos en el planeta Tierra, pero sí de su sistema. Usted mira el mundo, la sociedad, cómo se encuentra, y fácilmente se puede dar cuenta, me imagino yo, que el mundo está caído, ¿o no? ¿Sí o no?
Mira la sociedad cómo está. Mire los valores totalmente perdidos, ¿no? Miren las familias destruidas. Miren las ideologías que han surgido. Mire cómo se comporta el ser humano con el prójimo. Mire esas redes cómo destilan un montón de odio. Odio. Nadie puede publicar algo porque se levanta alguien y lo critica. Si es bueno lo critican, si es malo lo critican. Y entonces otro sale a defenderlo y entonces se agarran entre ellos. Y odio por todo lado. El mundo está caído, la sociedad está corrompida. Pero el Señor nos salvó de ese mundo caído. Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué dice Juan 5:4? Primera de Juan 5:4, perdón, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. Creer en Jesucristo, creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Sabe qué nos ha salvado? Del mundo. Nos ha dado la victoria sobre el mundo. Y cuando usted siente que el mundo lo agobia, y cuando usted siente que el mundo se le viene encima, el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Y dónde lo venció, mi hermano? En la cruz. En la cruz. Él nos salvó del mundo, pero Él también nos salvó de Satanás. Amén. Yo pensé que iba a decir una vez más fuerte, pero amén. Él nos salvó de Satanás, de sus planes, de sus artimañas. Él ya nos tenía en el sartén, mi hermano. Ya nos tenía ahí listicos. Él no sabía lo que el Señor tenía para nosotros. Él no sabía lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Yo recuerdo cuando yo me encerraba en ese cuarto a escuchar toda esa música, ese metal y todo eso. Y yo soñaba con tocar la batería y armaba mis cojines y le daba a los cojines duro escuchando todo eso. Y eso es lo que el diablo creyó que iba a hacer conmigo. Pero lo que él no sabía era lo que el Señor tenía, los planes que el Señor tenía. Y que sus planes son más grandes, sus pensamientos son más grandes. Sus sueños son más grandes, mi hermano. Así que usted, si tiene sueños, no se preocupe por eso. Los sueños del Señor son más grandes. Entrégueselos al Señor y verá que Él los va a alinear. Y entonces, cuando yo conozco del Señor, de las primeras cosas que el Señor hizo muy rápido, como al año de conocerle, fue ponerme en una batería, pero de verdad, no en unos cojines, en una batería de verdad, en una iglesia, para alabar y glorificar su nombre. Ya no esa música ni nada de eso. Yo me imagino la cara del diablo, porque él tal vez puede saber cómo empieza con nosotros, pero no sabe cómo va a terminar, porque el Señor tiene mayores planes con nosotros. Y dice Romanos 16:20, dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, escribiéndole a los jóvenes, dice: les escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y por eso habéis vencido al maligno. Mire, cuando el apóstol Juan, quiero contarle esto, cuando el apóstol Juan habla ahí en la primera carta y menciona a los ancianos, y luego menciona a los jóvenes, y luego menciona a los hijitos, no está hablando de edades, no está diciendo a los cuchitos, a los menos cuchitos y a los niñitos. No, él está hablando de niveles espirituales. Cuando habla de los ancianos, dice a los que tienen más tiempo en el evangelio. Luego habla de los jóvenes, o sea, los que han empezado y ya llevan un tiempo conociendo del Señor. Y yo sé que aquí hay personas que ya llevan un tiempo conociendo del Señor. Y dice, la recomendación del apóstol es: escudriñen la palabra, conozcan la palabra de Dios, porque a través de la palabra hemos vencido al maligno. Hemos vencido al maligno.
Y Cristo aplastó la cabeza, cumplió la profecía del Génesis, ¿no? Que Él aplastaría la cabeza, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y venció al maligno. Por eso cuando cantamos aquí venció, lo cantamos con victoria, con autoridad, creyéndolo, hermano. Creemos eso. Creemos que el Señor ha aplastado al enemigo. Ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Olvídese. Él ya no, dice la palabra de Dios, que el maligno no nos toca. ¿Se puede creer eso? Maligno no me toca. Maligno no me toca. Pero quiero contarle, y este es tal vez el centro de todo lo que quería hablar en esta noche. Es un asunto más del que el Señor nos salvó. Y es que Dios nos salvó de Dios mismo. ¿Sí sabía usted eso? Que Dios nos salvó de Él mismo. Es decir, ¿cómo así? Pues claro, hacemos el pecado, pues es malo. El mundo, pues es malo, ¿cierto? El diablo, pues bien malo que sí es. Pero Dios es bueno. ¿Cómo así que Dios me salvó de Él mismo? Pues resulta que, si usted recuerda, al principio estuvimos hablando acerca de la justicia de Dios y que Dios nos justificó. Y hay varios atributos que Dios tiene, hay muchos atributos que Dios tiene, pero dentro de esos atributos encontramos que Dios es santo. Usted sabe eso, ¿no? Que Dios es santo. Y eso significa que Dios está apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, de la inmundicia, de lo impuro. ¿Quién habitará en el monte santo? ¿Quién podrá estar delante de Dios, de su presencia? ¿Quién? Solamente el limpio de manos y el puro de corazón. O sea, ¿qué dijimos al principio? Nadie puede estar delante del Señor. Nadie puede ver a Dios, porque primero que todo Dios es espíritu y con los ojos físicos no podemos ver a Dios. Por eso Él tuvo que hacerse, el Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice Éxodo 33:20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí? No podemos ver a Dios por eso. Yo lo entiendo un poco como que el poder de Dios, la Shekinah de Dios, si lo quiere en palabras hebreas, el voltaje, si lo quiere en un término más entendible, no lo puede resistir esta piel, esta carne, este cuerpo. Si nos ponemos delante de Dios, fulminados, quedamos fulminados, mi hermano. No queda ni el polvito. Yo no sé si usted ha visto Indiana Jones, ¿cierto? ¿Ha visto Indiana Jones? ¿Ha visto la escena de Indiana Jones? Lo que les pasa cuando abren el arca del pacto, que es lo que representa la presencia de Dios, cómo se derriten. Eso es una representación, pero yo creo que no hay tiempo ni de derretirse. Eso es ya, chao. No podemos estar delante de Dios y vivir. Pero dice Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, y que por eso el unigénito Hijo de Dios se tuvo que encarnar para que nosotros pudiéramos ver a Dios. Pero decíamos que Dios es santo. ¿Qué dice Levítico 27? Que seamos santos porque Dios es santo. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Que sin santidad nadie verá al Señor. Él es santo. Pero no solamente Él es santo, Dios es justo. ¿Qué significa eso? Y hermano, sí que clamamos por justicia, ¿sí o no? ¿Sí o no que clamamos por justicia? Nos parecen injustas tantas cosas a diario. De pronto usted está en un trabajo y dice: no es justo lo que me pagan a mí. ¿Y por qué yo tengo que hacer todo esto? O no es justo, porque, como nos dice el pastor varias veces, ¿por qué yo no nací en Beverly Hills? No es justo. Nos parecen injustas muchas cosas. Pero mi hermano, un día el Dios que es justo le va a pagar a cada uno conforme a sus obras, porque Él es
justo. No le va a dar a nadie más de lo que debe y no le va a quitar a alguien menos de lo que debe. Va a ser justicia. Y si usted a veces ha pensado en venganza, mi hermano, ese sentimiento tan feo, hermano, descanse en Dios y crea que Dios es justo. Porque la palabra de Dios nos enseña: mía es la venganza, yo pagaré. Uy, yo leo esas palabras y tiemblo. Dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y dice: personalmente. Tiembla uno ante esas palabras. Pero Dios es justo. Dice el Salmo 51:4: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, mi hermano, como Dios es justo, resulta que por su justicia Dios tiene que dar el justo pago. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Y cuál era el pago por el pecado? ¿Se acuerda? La muerte. O sea que todos éramos dignos de muerte. De alguna manera Dios nos está salvando de su justicia cuando nosotros creemos en Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros hubiéramos tenido que morir. ¿Por quién? Por la mano del que tiene el poder de dar la vida y de quitarla. ¿Y quién es ese? Dios. Hubiéramos tenido que morir. Así que Dios nos está salvando del mismo. Romanos 2:5 dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le dice a aquellos que no se han arrepentido, ¿cierto? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, va a haber un día de la ira de Dios revelada sobre toda la humanidad. Y mi hermano, le quiero decir que ni ninguna tribulación, ni ninguna gran tribulación, ni ningún infierno es comparable con la ira de Dios. Hermanos, que se metieron con su hijo, o mejor dicho, nos metimos con su hijo. Cuando nosotros pecamos, nosotros matamos a su hijo. Nos metimos con Jesucristo. Por eso Él tuvo que morir en la cruz. Viene la ira de Dios. Y para darnos una idea de lo que es la ira de Dios, le quiero leer en Isaías 63. Creo que también va a estar ahí en la pantalla, porque no había leído estos versículos y ahora que los leí, me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo lo que dice la palabra. Dice, habla Isaías y dice: ¿quién viene de Edom desde Bosra con el vestido manchado de rojo? ¿Quién es este vestido de lujo marchando poderosamente? Y entonces responde Dios: soy yo, anunciando victoria, fuerte, ¿para qué? Para dar salvación. Y entonces pregunta Isaías: ¿por qué está teñida de rojo tu ropa? ¿Por qué parece tu vestido como el del que pisa las uvas para hacer vino? Y Dios responde: yo pisé las uvas y las apisoné yo solo. Ninguna nación me ayudó. Pisoteé enojado las naciones y las destrocé debido a mi ira. Su jugo salpicó mi vestido y manchó toda mi ropa, porque yo tenía destinado un día de castigo y el año de salvación ha llegado. Miré, pero no encontré ayudante. Estaba impresionado, pero no hubo quien me apoyara. Mi propio poder me dio la victoria y mi enojo me sirvió de apoyo. Con ira pisoteé pueblos, enojado los destruí y derramé su sangre sobre la tierra. Eso es gráficamente la ira de Dios. Imagínense a Dios aplastando. Pero, hermano, la metáfora aquí eran uvas, pero no eran uvas a lo que se estaba refiriendo el Señor. Eran vidas que su sangre salpicaba sus vestidos. ¿Por qué? Por causa de su ira. Jesucristo nos salvó de la copa de la ira de Dios, mi hermano.
a veces confundimos, a veces interpretamos mal y a veces enseñamos mal. Alguna vez tal vez yo lo tuve que haber enseñado mal, acerca de el Getsemaní. Cuando el Señor Jesucristo está en Getsemaní y está clamando y dice que está tan angustiado que el sudor se confunde con la sangre. Eso se llama hidrohematosis. Eso le pasó a nuestra hija Isabela en un momento de mucha angustia, porque tenían que inyectarla y ya le habían inyectado muchas veces, y ella se angustiaba tanto y lloraba tanto y se le brotaba tanto su angustia y su dolor, que empezaron a salirle epitelias. Bueno, esa cosa, punticus. Pero el Señor Jesús ya le brotó la sangre, o sea que tuvo una angustia muchísimo mayor. Y entonces lo que alguna vez nos enseñaron, o lo que alguna vez tuvimos que haber enseñado, era que lo que pasaba era que el Señor Jesucristo le dio tanta angustia porque Él sabía que iba a morir en la cruz y que no quería morir en la cruz, porque sabía que le iban a doler sus manos y que le iban a doler sus pies y que le iban a poner la corona y que iba a sufrir ahí angustiosamente, y que, mejor dicho, todo ese dolor y 3 horas o 4 horas colgado en el madero y todo ese tiempo allá y toda la noche anterior golpeándolo y latigándolo, y que Él no quería todo eso, que Él no iba a pasar por todo eso, que eso era lo que Él se refería cuando le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Yo lo escuché alguna vez y tal vez alguna vez lo enseñé así, pero no es eso. No es eso. Y le voy a dar razones por las cuales no es eso. Le voy a dar ejemplos. La Biblia nos enseña que los apóstoles, después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz, después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, después de que el Señor Jesucristo se apareció a ellos, después de que el Señor Jesucristo subió a los cielos, ascendió, después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ellos tuvieron una transformación. Y cuando los empezaron a perseguir por causa del Evangelio, dice Hechos capítulo 5 versículo 40 al 42, dice que ellos se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo estaban ellos? ¿Tristes? ¿Angustiados? ¿Llorando? ¿Huyendo tal vez? Estaban gozosos. Los golpeaban, los azotaban y ellos gozosos. Iban al templo, los sacaban de los templos por predicar la palabra y los azotaban y los tiraban piedras, y el apóstol Pablo lo dejaron tirado medio muerto, y él, ¿qué hizo? Se levantó, se quitó el polvo y se volvió a meter a la ciudad y volvió a predicar. Por eso el apóstol Pablo dice también en los Hechos, dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo estaban los apóstoles dispuestos? ¿Cómo murió Esteban, mi hermano? Apedreado, viendo la gloria de Dios. Yo no me imagino a Esteban viendo la gloria de Dios, triste y angustiado y llorando y adolorido. Si estoy viendo la gloria de Dios, mi hermano, yo no estoy sintiendo nada de este mundo. Y podían haber sido las piedras más grandes, pero él dijo: veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y más le rechinaban los dientes y más piedras les tiraban, hasta que, dice la palabra, durmió. Y entonces me pregunto yo: los apóstoles, Esteban, el apóstol Pablo, estaban dichosos, estaban felices, gozosos de ser tenidos por dignos, de ser afrentados por causa del Evangelio. Y el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, va a estar en Getsemaní llorando porque no quiere que le claven las manos y los pies y le pongan una corona. No era por eso, mi hermano. Era porque la copa que él estaba viendo era la copa de la ira de Dios. Si es posible,
pasa de mí esta copa. Se refiere, no quiero beber de esa copa. Pero uno de los apóstoles, Pedro, dice en Juan 18:11 que el Señor Jesús le tuvo que decir a Pedro: Pedrito, después de que Pedro arrancó la oreja, ¿cierto? Del soldado, dijo: mete tu espada. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Cuál es esa copa, mi hermano? La copa de la ira de Dios. De eso nos salvó el Señor. Cristo bebió la copa por mí, y Cristo bebió la copa por ti. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, mi hermano, hablando del diluvio, ¿hubo oportunidad? ¿Hubo oportunidad o no? Sí. ¿Y qué hizo la gente? La rechazó. Sodoma y Gomorra, ¿hubo oportunidad o no? Sí. ¿Y qué hicieron? La rechazaron. La oportunidad está todavía. Estamos en el tiempo de la gracia. Y yo quiero, en serio, con esto quiero que, como decía al principio, que usted vea el sacrificio de Cristo con otros ojos, para que usted ame a Cristo. Para que usted ame a Cristo. Yo sé que hablamos del infierno y hablamos de cosas así terribles, y a uno le dice: no, pero es que usted no tiene que creer en Dios por miedo al infierno, por miedo, sino que usted tiene que creer en Dios por amor. Pero yo le decía a mi esposa: si sobre mí viene una avalancha y alguien me dice: oiga, viene una avalancha, yo no me voy a poner a pensar: venga, ¿será que este me ama o no me ama para creerle que viene una avalancha? Yo veo que hay una avalancha, hermano, y yo corro. Después, si me lo encuentro, le digo: oiga, muchas gracias por avisarme. Si a mí me están diciendo que hay malas noticias y que la ira de Dios permanece, porque dice ahí Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él, sobre el incrédulo. Hermano, eso es para que yo reaccione. ¿Batir récord? Bueno, termino. Así sea por la angustia o por el temor a ese futuro incierto que viene sobre los que no creen. Pero ya después, cuando usted mire la cruz del Calvario, usted diga: amo a Cristo, amo al Señor, porque Él dio su vida por mí, y porque cada gota de su sangre derramada fue por mí, por salvarme aún de Él mismo, porque Él es justo. Pero su ira también es uno de sus atributos, le cuento. No es que Él pueda un día dejar de actuar con justicia. No, Él es inmutable y es el mismo de siempre. Dice el Salmo 85:10 que un día el amor inagotable y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Sabe dónde ocurrió eso, mi hermano? En la cruz del Calvario. Nuestras iniquidades, nuestras maldades se encontraron con la justicia de Dios, con el amor de Dios y con la ira de Dios. Y Cristo pagó por nosotros. Ya todo está saldado, ya todo fue consumado. Ya que nos queda a nosotros amarlo y adorarlo por lo que Él hizo, por lo que Él es, seguirlo a Él con todo el corazón. Por eso cuando viene el pecado, la tentación, yo digo: ¿qué pecado?
Si mi Cristo está conmigo, mi Cristo vale que yo me guarde, mi Cristo vale que yo lo ame, que yo sea santo, que yo viva en santidad. Mi Cristo vale todo. No hay nada que este mundo me ofrezca. Cristo lo es todo. Y la invitación final, mi hermano, Salmo 116, 13. Cristo tuvo que tomar la copa de la ira de Dios para que usted y yo tomemos otra copa. Y esa es la invitación en esta noche, que tomemos la copa de la salvación. Dice el salmista: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Cuántos quieren tomar la copa de la salvación? Y tómela todos los días, mi hermano, porque el banquete está todos los días preparado. Ya su ira no está sobre nosotros si hemos creído. Ya el mundo no tiene poder sobre nosotros si hemos creído. Ya el pecado ha sido destruido si nosotros hemos creído. Por eso es que dice el apóstol Juan que el que es de Dios no peca, porque le pertenecemos a Él. Muchos esta semana que viene van a estar celebrando un montón de cosas, ¿no? Pero después ya se van a olvidar de todo eso. Y a los no sé cuántos días van a crucificarlo otra vez con sus vidas, yendo de rumba, yendo al trago, mintiendo, robando, un montón de cosas. Pero los que somos de Dios no hacemos eso. Los que somos de Dios, todos los días agradecemos a Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su victoria que nos ha dado a nosotros en la cruz del Calvario. Porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Póngase de pie, mi hermano, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que esta noche, bueno, la llamamos noches de gloria. Pues vamos a hacer que sea noche de dar gloria a Jesucristo por su amor, por su misericordia, por su gran bondad. Padre, Señor, no hay manera, no hay palabras, no hay forma en que nosotros podamos agradecerte tanto amor, Señor. Tanto amor derramado, Señor, en esa cruz por nosotros. Señor, perdónanos. Perdona nuestras maldades, nuestros pecados, Señor. Perdona, Dios, porque fue por nosotros, Señor Jesús, que tuviste que llevar, Señor, esa cruz en tus espaldas y sufrir, Señor, el vituperio, sufrir los golpes, los latigazos, las burlas. Sufrir, Señor, esas heridas en las manos y en los pies y en tu costado, Señor. Nosotros no hicimos nada, Señor, sino lo malo delante de ti. Pero aún así nos amaste, Señor, nos amaste con amor eterno y extendiste tu misericordia, Señor, y nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, y nos sacaste, Señor, de la vana manera de vivir. Nos rescataste, Señor, del pecado, del mundo, del diablo, del infierno, de la muerte eterna, Señor. Nos rescataste, Dios, gracias. Gracias porque en tu sangre preciosa, Señor, nos diste vida y vida en abundancia. Y nosotros pensando en casa, Señor, y nosotros pensando en carros, y nosotros pensando en tantas cosas vanas, Señor, cuando es tu sangre, Señor, nuestro tesoro. Es tu sangre nuestro tesoro, Señor. Es tu vida, Señor, que ahora quieres compartirla con nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivimos nosotros, ahora vives tú en nosotros, Señor. Qué precioso tesoro que tú vivas en nosotros, que nos hayas llamado y escogido para ser templo tuyo, Señor. ¿Quién somos nosotros para que tú hagas eso, Dios? ¿Quién somos nosotros, Señor, para que en tu justicia nos llames a eso, a vivir en nuestras vidas? Si solo hicimos lo malo, Señor, si solo hicimos
iniquidad delante de ti, Dios. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Pero te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, precioso Jesús. Entrego mi vida, es tuya, Señor, es tuya, tú la compraste, es tuya. Te la entrego, te entrego mi corazón, es tuyo, Señor. No me pertenezco. No solo me creaste, me compraste, Señor. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo para lo que tú quieras. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Jesús. Úsala. Si te sirve, úsala, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Jesús. Señor, qué precioso, Señor, es estar contigo. No hay nada, Señor, que este mundo pueda ofrecernos, Señor. No hay una oferta que pueda darnos el mundo, Señor, que se acerque siquiera a estar en tu presencia, a estar contigo, a caminar contigo. Gracias, Señor. A ti damos gloria, honra y alabanza. Mi hermano, si usted se puso a cuentas con el Señor en esta noche, dele un fuerte aplauso, dele gloria y alabanza, porque Él es digno. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. ¿Alguien viene por primera vez en esta noche que quisiera